4, sobre los inicios de la modernidad, cómo empieza la modernidad, cómo empieza la Edad Moderna. En trabajos anteriores vimos la Edad Media, la crisis del señorío, la crisis del siglo XIV, cómo termina el feudalismo. Como sistema económico, no termina porque los feudos siguen, pero como sistema económico hay otros nuevos, ¿sí? Y cómo comienza la modernidad, ¿sí? Cómo comienza. Hay hechos históricos, ¿sí?, que marca el historiador, que dan el comienzo a la Edad Moderna. Una de las preguntas del trabajo es los inicios de la modernidad. La primera pregunta es: ¿con qué hechos históricos se inició la Edad Moderna? Ustedes no solamente me escuchen, pongan el número de la pregunta, tomen nota, después van a ver la pregunta, ¿sí? Entonces, tomen nota de cómo se hace cada una, de cómo se hace, no hacerla, ¿se entiende? Entonces, de cómo se hace. Entonces, y toman nota, ¿sí? Ahora empiezo, ahora digo, ¿sí? Tomen nota de cómo se hace cada pregunta. Quizás ya con lo que toman nota ya la pueden responder, pero esta, por ejemplo, la 1 no pueden responder, porque aparte ya lo hicieron pusieron en la línea de tiempo y todo eso. Pero bueno, la primera pregunta es: ¿con qué hecho histórico o con qué hechos históricos se inició la Edad Moderna? Y como bien expliqué en clases anteriores, marca el término de Edad Media y comienza la Edad Moderna la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, ¿sí?, cuando le cierran las rutas comerciales de Asia a los europeos para llegar al Oriente, ¿sí? Esa es una de las fechas que tienen que figurar ahí. 1453, toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Bien, y después la otra fecha que toman como inicio de la modernidad es en 1492, el descubrimiento del Nuevo Mundo para los europeos, que luego va a ser América, ¿sí? Esas son dos fechas esenciales, trascendentales, que marcan el comienzo de la modernidad, ¿sí? La de 1492, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, marca para los europeos algo nuevo, le hace abrir la mente a los europeos de que pueden experimentar, explorar, y que hay un mundo más allá de ese mundo cuadrado de la Edad Media. Entonces eso le hace abrir la cabeza y le hace pensar de otra manera, y ahí marca un cambio de pensamiento de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? Yo pondría: en la Edad Moderna hay un cambio de pensamiento, ¿sí? Podrían ponerlo, bueno, para otra pregunta eso. En esta pregunta podrían poner, por ejemplo, en la pregunta 2 dice: ¿qué características tiene esta edad? O sea, ¿cómo es? ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó? ¿Sí? Una de las principales características: hay un cambio de pensamiento respecto de la Edad Media a la Edad Moderna. Hay un cambio de pensamiento, ¿sí? Entonces, ese cambio de pensamiento que marca: antes, en la Edad Media, se pensaba que Dios marcaba la vida de todos, ¿sí? Se respetaba a Dios, era todo el centro del pensamiento, estaba en Dios, ¿sí? Lo decía la Iglesia Católica, el cristianismo. Entonces, eso también era la base y el control de ese feudalismo de la Edad Media. Se fundamentaba ahí, en la religión, ese feudalismo. Entonces, cuando empiezan estos cambios, los descubrimientos geográficos, de los viajes, las exploraciones, la exploración del Nuevo Mundo, el descubrimiento, empieza a cambiar el pensamiento. Y aparte, ¿cómo cambia el pensamiento? Cuando empiezan a abrirse el saber, porque antes el saber era manipulado por la Iglesia, el cristianismo, la Iglesia Católica, decía qué se sabía y qué se tenía que saber y qué no. O sea, solamente se tenía que saber las Sagradas Escrituras, que en realidad siempre lo leían ellos nada más.
pero no había otros nuevos pensamientos, otros autores, otros pensadores. Los griegos y romanos estaban relegados y ocultos por el cristianismo. Entonces, cuando hay ese cambio de pensamiento en el europeo, empieza a florecer de vuelta esos nuevos pensadores, los pensadores de Roma y de Grecia, y cambia, ¿sí? Bueno, eso después lo vamos a ver qué es eso, ¿sí? Entonces, en la Edad Media se centraba el pensamiento en Dios, pero en la Edad Moderna, ¿en quién? Se centra en el hombre. El cambio está en el hombre, ¿sí? En la parte terrenal, ¿sí? Él es el agente del cambio, ¿sí? Se sigue respetando a Dios, pueden ser todavía religiosos, pero en la concepción, tienen otra concepción. O sea, el centro, el cambio, donde ronda todo, es en el hombre. ¿Se entiende? O sea, hay un cambio claro. ¿Qué otros cambios? Económicos, sociales, ¿sí? Este es un cambio económico, la característica económica. Dice acá, al principio del texto dice, también se establecieron las bases para el desarrollo de un nuevo sistema que recibió diferentes nombres: capitalismo comercial, sistema prefabril o sistema precapitalista. Esto es lo económico, O sea, se termina el feudo, el feudalismo como sistema económico, político y social de la Edad Media, se termina y se pasa a otro en la Edad Moderna, que es el capitalismo comercial. ¿Se entiende? Esa es otra característica. Se pasa de un feudalismo, un sistema económico feudal, a un precapitalista o capitalista comercial. ¿Se entiende? Sí. ¿Anotaron eso? Bien, eso es una característica económica. Después sigue un poco más de economía. Floreció entonces una economía con nuevas tecnologías, aumentó en forma considerable el comercio y los campesinos dejaron en gran parte su condición de servidumbre, ¿sí? O sea, ya salieron del todo de la protección del señor feudal. O sea, ya hay movimientos financieros también. Entonces, ¿quién hace esos movimientos? O sea, el comercio. ¿Quién fomenta el comercio? La otra clase social que compite, que son de las ciudades, que compite con el señor feudal rural del campo, ¿sí? O sea, la clase social es la burguesía, comerciantes, mercaderes, banqueros, que compiten con ellos, se les sacan el poder. Entonces, la burguesía va a ser el que cree este capitalismo comercial, ¿sí? O sistema precapitalista. Eso es otra característica económica. Bien. La economía europea comenzó a desarrollar dimensiones mayores. Los cambios se sucedieron en la agricultura, el comercio y la manufactura. O sea, hay un cambio significativo en la economía y eso hace cambiar todo en realidad. Eso es para la segunda pregunta. Y después, bueno, otra de las características que en la Edad Moderna hay descubrimientos geográficos, inventos, ¿sí? Para los descubrimientos geográficos se reformularon, se hicieron de vuelta, se agregaron cosas a la brújula, al astrolabio para hacer los viajes, ¿sí? O sea, descubrimientos geográficos, los inventos y también las invenciones. Se inventó la imprenta, se desarrolló la imprenta. Ya se había desarrollado en China, algunos árabes también trabajaron eso, pero antes de desarrollarse en la Edad Moderna, al principio de la Edad Moderna, ya se había creado esa imprenta, ¿sí? Pero se desarrolla en la Edad Moderna. Esa es una de las cosas.
características. Es una etapa de cambios, ¿sí? De acuerdo a la Edad Media. ¿Anotaron? Quiero ver a la gente anotando, ¿sí? Después voy a pasar y voy a pedir a ver qué anotaron. Bien, eso es para... Después buscan qué características le dan modernas, buscan ustedes y ponen un poco más, aparte de lo que dije yo. Eso lo que dije yo tiene que estar, ¿sí? Bueno, después, ¿cómo se organizó la economía rural a partir del siglo XV? ¿Cómo se organizó la economía rural a partir del siglo XV? Lo desarrollo aquí, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Los cambios que hubo, los adelantos técnicos en la agricultura, por eso economía rural, dice: durante el siglo XV la agricultura en Europa occidental se recuperó. Los señores reorganizaron sus posesiones según varias modalidades. Algunos dividieron sus tierras y las entregaron en arriendo, ¿sí? O sea, ese es el señor feudal que controlaba todo en la Edad Media. Ahora que dividen esa tierra grande que tenían, la dividen, ¿sí? Y la entregan en arriendo. ¿Qué es arriendo? Acá lo dice abajo en vocabulario. Dice: de arrendar, ceder o alquilar por dinero el aprovechamiento temporal de cosas, bienes o servicios. O sea, en este caso, ¿qué es? La tierra, ¿sí? Bien. El arriendo, entregaron el arriendo a diversos campesinos, otros prefirieron entregarlas a un solo arrendatario. O sea, dividieron sus tierras a varios campesinos o a un solo arrendatario. Incluso algunos decidieron explotarlas directamente, no ya valiéndose de la mano de obra servil, sino pagando salarios a los campesinos. O sea, ya no va a haber siervos ni campesinos dependientes del señor, sino que para que trabajen en la tierra igual van a ser magros, o sea, lo que reciban. Los campesinos, para trabajar en la tierra en la Edad Media, dependían y daban tributo al señor feudal. Pero ahora, en la Edad Moderna, ¿qué pasa? Para que el campesino trabaje en la tierra del señor, ¿qué va a tener ¿cómo va a poder trabajar el campesino? El señor feudal, ¿qué le tiene que dar? El señor de la tierra, ¿qué le tiene que dar? ¿Va a trabajar gratis? No, entonces ¿qué va a hacer? El señor, el dueño de la tierra, le va a pagar al campesino. Tampoco le va a pagar tanto, o sea, lo va a tener igual de alguna forma dependiente, pero va a recibir un salario. Y ese salario va a empezar a mover la economía de otra manera, ¿sí? A ser precapitalista, el dinero. O sea, no va a haber siervo ni campesino dependiente como en la Edad Media. Eso es en teoría, Después, en la práctica, el campesino seguía siendo maltratado por el señor. Bien. El campo vivió o tuvo una reorganización. Aumentaron las tierras cultivables, se roturaron. Terrenos vírgenes y gran parte de las tierras abandonadas en épocas de crisis fueron ocupadas nuevamente. O sea, mejoraron las tierras infértiles las hicieron fértiles, entonces las roturaron, o sea, las trabajaron, ¿sí? Y esas tierras que no la ocupaba nadie, la empezaron a ocupar con cultivo. Ese es un cambio para poner en la respuesta. Mejoraron las técnicas de cultivo. Los campesinos que habían podido salir de la situación de servidumbre trabajaban con mayores incentivos. Bueno, ¿esto qué dije yo? Esto es en la práctica, en teoría, pero en la práctica seguían
seguían siendo explotados por el señor, el dueño de la tierra, no vamos a decir señor, el dueño de la tierra, ¿sí? Bueno, y el incentivo sería que le pagaban, ¿no? Había un salario por ese trabajo. Se produjo un fenómeno innovador. Los poderosos de las ciudades, comerciantes en su mayoría, invirtieron dinero en el cultivo de tierras nuevas, o sea, estas tierras que se mejoraron para el cultivo. La burguesía invirtió en el campo, quiere decir esto, que invirtió en el campo, se mete en el terreno de los señores de la tierra. El adelanto de las técnicas agrícolas y el saneamiento de los pantanos, o sea, mejoran las tierras, los pantanos los sacan y crean una tierra para cultivar. Eso hay que invertir para hacerlo. La venta de los productos agrícolas comenzó a ser vista como fuente de ingresos para los habitantes urbanos, con posibilidades económicas de invertir. ¿Quién dice que invierte? ¿El señor de la tierra o el burgués de la ciudad? El burgués. Exactamente. Se mete en el lugar, en el campo, digamos, de acción del señor de la tierra, ¿sí? Y también para los señores que vendían los excedentes de producción, o sea, los señores antes hacían trueque con otro feudo, pero ahora tienen que vender en vez de hacer trueque por dinero. La mejora en la agricultura colaboró en el aumento de la población, ¿sí? A mejorar, porque antes en el siglo XIV había malas cosechas, hambrunas, baja la población. Para mejorar la agricultura, mejoran las cosechas. Por los adelantos técnicos en la agricultura, a mayor producción de alimentos, entonces hay bajo índice de mortandad, o sea, y aumenta la población. Las muertes por hambre disminuyeron. El aumento demográfico fue importante para la recuperación de la economía porque proporcionó consumidores y brazos para los nuevos trabajos. No va a haber escasez de trabajo ni de alimentos. Es una recuperación que tiene el siglo XV, ¿sí? Por todos los otros cambios anteriores que les dije, ¿sí? Se recupera la economía, porque se recupera la agricultura, o sea, hay adelantos, ¿sí? Y eso permite mayor cantidad de alimentos, productos, que hace aumentar la población. Bien. Bueno, esto era para la 3. Bien. Acá, como bueno, dije, hay cambios también en la parte social. Entonces vamos para la 4. ¿Cuáles fueron los cambios en la estructura social? ¿Sí? Hasta aquí. Hay una parte en el texto, bueno, este está más viejo porque está manchado con mate cocido. La parte del texto donde dice los cambios en la estructura social es esta, y después define cada parte de la sociedad moderna. Los nobles, o sea, acá podríamos poner los señores también, y los burgueses y los campesinos, ¿sí? Eso es para, eso sería definirlo en estas 3 partes de la sociedad, se definen en la pregunta 4, que ahora vamos a leer. Pero acá están los cambios, ¿sí? En la estructura social. ¿Qué dice? Bueno, dice algo de la Edad Media, pero ustedes tienen que poner lo que es para la Edad Moderna. En la modernidad, dice, en la modernidad existía también una estructura social piramidal. En la base estaban los más pobres, sin tierras ni bienes, y en la cúspide la nobleza. Lo novedoso eran estas capas sociales intermedias que en un principio fueron consideradas inferiores por los señores feudales y luego lograron una
una mejor posición. Comenzó a existir entonces una cierta movilidad social, a diferencia del medioevo, cuando cada uno nacía y moría en el estrato social heredado de sus padres y abuelos. Ahora, en la modernidad, ¿sí? Esto es lo que dije recién, era en la Edad Media, pero ahora, se dice, en la modernidad, había algunas posibilidades de cambiar de grupo social. Se rompió el ideal de servicio vigente en la Edad Media, por el cual se era útil a la sociedad, sirviendo devotamente a un superior durante toda la vida, a cambio de protección, o sea, el contrato de vasallaje, ¿sí? Protección al señor, al campesino le da el señor feudal y el campesino le da, el vasallo, perdón, le da obediencia, ¿sí? Eso se termina, no hay esas relaciones. Bien. Ese ideal perdió significado para la gente que aspiraba al ascender socialmente, ¿sí? Algunos sectores de la burguesía ingresaron en la clase feudal por la adquisición de tierras o cargos junto a los monarcas, ¿sí? O sea, la burguesía, ¿qué dije? Había invertido ¿en dónde? ¿Su dinero en dónde? En tierras. Entonces también se convirtieron como dueños de la tierra y ahí compitieron mucho más con los señores feudales. Entonces, y tienen relaciones con los monarcas, con los reyes. Los comerciantes más poderosos ansiaban transformarse en señores feudales. Los Fugger, una familia burguesa, por ejemplo, adquirieron posiciones territoriales inmensas. Algunos historiadores llamaron a este tipo de conducta la transición de la burguesía, porque los burgueses adoptaban los valores feudales y compraban títulos de nobleza. O sea, solamente era eso para ascender a la nobleza, ascenso social, de clase media burguesa a la nobleza. Lo hacían por eso. No es que se querían parecer al señor feudal porque tenía tierra. Invertían en las tierras, pero eran para ascender y tener un título de nobleza. ¿Se entiende? O sea, de burgués ¿a dónde pasa? ¿A ser qué? De clase media burguesa ¿a qué? ¿A un qué? A un noble, ¿sí? Parecido al señor feudal. Parecido. Bien. Porque los burgueses adoptaban valores feudales y compraban títulos de nobleza. La capacidad de leer y escribir en latín daba a los estudiosos posibilidades de ocupar puestos como consejeros, secretarios o historiadores de los gobernantes, ¿sí? De los gobernantes. Estos eran como que tenían oficios, o sea, tenían una labor, entonces eso le permitía meterse en círculos sociales para ascender de clase media a meterse con la nobleza. De todos modos, quienes conseguían el ascenso social representaban una pequeña parte de la población. O sea, no es que toda la burguesía ascendió a la nobleza. Una parte, y el que podía, ¿sí? Algunos hicieron... estaba el señor feudal rico de cuna, ¿sí? Rico de cuna, familiarmente, pero después estaba el rico burgués que se hizo plata ¿con qué? ¿Con la tierra? Invirtió en tierra, sí, pero ¿con qué más se hizo plata? ¿O rico? ¿Con el qué se hace rico el burgués? No, invierte en eso. Pero su base económica es el comercio, ¿sí? Bueno, son comerciantes, mercaderes, banqueros. Bien, esos son como asciende socialmente, ¿sí? Cómo es los cambios
Eso para la 4, que es cómo fueron los cambios en la estructura social. ¿Sí? Después la otra, la 5, tienen que definir los nobles, burgueses y campesinos.